buenas tardes. Bienvenidos a Mundo Bebé Navideño por Canal 7 de Jujuy. Sábado 23 de diciembre, Valle. Gente que empieza a cocinar, gente que empieza a hacer las compras para hoy ya empezar a preparar todo para mañana, ¿no? Para mañana a la noche. Mañana domingo ya, claro. Imagínate lo que va a ser. Muy bien. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bien, bien, felices y contentos de celebrar la Navidad en paz y en familia, como exactamente, siempre, ¿no? Con los que más... Con los afectos más cercanos. Con tus afectos, con los que más te gusta pasar el tiempo, con los que podés mirar a la cara y reconocer distintas cosas, con esas personas que tenés un vínculo importante, con ellos te tenés que reunir para pasar la Navidad, para pasar el Año Nuevo, para pasar estos momentos especiales, ¿no? Que nos hacen recorrer un poquito nuestro interior, nuestro corazón, nuestras emociones y poder así ver más allá, después de haber corrido durante todo el año con los médicos, con los chicos, con la salud, con el colegio, con el trabajo, con las capacitaciones, con bueno, momento de parar. Sí, ¿no es ahora cierto, Vichy? Ni a enfermarse, ¿eh? Que nadie se enferme en las vísperas, por favor. Bueno, hay mucha gente que se enferma entre Navidad y Año Nuevo. ¿Por qué? La ingesta, porque claro. Cuando uno para de tanto estrés, de tantas corridas, de tanta ida y vuelta, por más que esté haciendo las cosas que le gusta, pero la dinámica esa de ir a buscar a los chicos, ir al trabajar, llevar a los chicos para un lado, llevar para el otro, fijarse si el más grande llevó las llaves, si está bien, si no está bien, bla, 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 hace que uno viva acelerado. Cuando frena, ahí cae el cansancio, cae el estrés, caen las defensas y se viene un resfrío, una fiebre, ¿viste? Como que cuando uno relaja, nos atacan todos estos bichitos. Como clavan los frenos y por la inercia se cae todo. Exactamente. Vuela todo. Cuidado, Bobich. No va a querer frenar muy fuerte. No tengo cinturón de seguridad, así que no me hago problema. Con razón no se toma vacaciones el bicho, para que no se caiga todo. Bueno, vamos a arrancar con este Mundo Bebé, agradeciéndote a vos por estar durante todo el año y todavía todos los 2 programas que quedan en este Mundo Bebé. Muchísimas gracias. Gracias a nuestros anunciantes que nos acompañan siempre desde el primer programa. Gracias a los niños que son el motor de este Mundo Bebé, pero por supuesto a toda la gente que nos acompaña, a las mamás, a las abuelas, a los papás, a los tíos, a los padrinos, esos niños, esos padres dedicados, incansables, que siempre buscan lo mejor de sus hijos y que nos hacen mucha compañía, que nos brindan todo su afecto siempre en Mundo Bebé. Muchísimas gracias de todo corazón, y a quienes nos ayudan en la presentación, como siempre, una buena opción para hoy. Tenés en Soho, en Necochea, esquina Salta. Mirá el detallito ahí justo. Ah, qué bien. ¿Viste qué linda? Fresquito. Es muy sentadora, sí, talles especiales, adolescentes y adultos. Podés encontrar en Soho, en Necochea, esquina Salta, donde comienza el centro. Aritos, todo divino, con accesorios, y salir con un look completo, ¿no? De vestimenta, accesorios y todo lo demás. Un look de verano. Soho. Tanto para hombres como para mujeres. También podés tener zapatillas, cintos, calzoncillos, los accesorios de mujer. Bueno, hay un montón de cosas. Qué bueno. Así que... Y ahí está Fidel, y ahí se queda Fidel durante todo el año también. Podemos ir a buscar los regalos para Papá Noel, para la Claro. ¿sí? Entre los grandes, yo digo, entre los grandes, como Papá Noel no les deja a los más chiquititos, solo le deja a los más chiquitos, entre los grandes nos regalamos a veces, entre mamá y papá, entre mamá y la abuela, bueno. Entre los grandes hacemos esos tratos porque nos gusta mimarnos. Claro, pero Papá Noel le trae a los más chiquititos. ¿Por qué? Porque el niñito Dios les dice que se han portado muy bien, claro, que han sido niños buenos. ¿Cómo? Que los sean grandes se portan mal, me parece, ¿eh? Por eso no tenés nunca regalo de Papá Noel. Yo siempre tuve, nunca me quedé sin regalo. Papá Noel por tu casa.
los que se han portado muy bien, los que se han esforzado para dar lo mejor, aunque ese mejor haya sido un 6 en el colegio, no importa el 6, no importa el número, pero lo que sí importa es la actitud que le pusieron a esos niños que han dado lo mejor en la actividad que hacían para tener buenos resultados, para salir satisfechos, salir contentos, para esos niños que se esforzaron en llevarse bien, por ejemplo, entre sus hermanos, en dejar los egoísmos, los celos de lado y poder ir transcurriendo durante todos los días con más livianito. Entonces, a todos ellos, por supuesto, que algo van a ver recompensado en el arbolito de Navidad. Bueno, muy bien. Se ponen viste que los regalos acá en la Argentina y creo que toda en Latinoamérica se abren cuando Papá Noel los deja. Ah, no, claro. En otros países los deja y como no se cena a la noche o se cena muy temprano, se abren al otro día los regalitos. Ajá. No, los chicos lo abren enseguida. Exactamente, bueno. Están comiendo el postre y abriendo los regalos. Totalmente. Norma Cristina Peluquerías en sus 2 sucursales, en 19 de abril 749 y General Paz 655, que me acompañó durante todo el año, muchísimas gracias. Y a Verónica Pilili Makeup, que también nos acompañó, como un montón de años anteriores. También la pueden encontrar en José la Iglesia 1122 y en su fanpage, que es Verónica Pilili. Bichi, ¿sí? ¿Arrancamos? Arranca Mundo Bebé en la tarde de este sábado, 23 de diciembre. Continuamos con Mundo Bebé por Canal 7 de Jujuy. Muy bien, si vos querés volver a ver este programa, Vichy, ¿lo podés hacer por dónde? En el canal de YouTube María del Valle Fermi, o la repetición mañana a las 10 de la mañana por Canal 7. Y estamos en vivo en este momento mientras se transmite Mundo Bebé por Facebook Live en internet, o sea, por el Facebook de Somos Jujuy y por el Facebook de Mundo Bebé Contenidos. ¿Podés también mandar tus mensajes? Mensajes y WhatsApp 155-008175. Mail mundobebecontenidos@hotmail.com si quieres escribirnos. Exactamente, muy bien. Le vamos a dar la bienvenida al doctor Gustavo Zurueta. Ustedes ya lo conocen, él es médico, especialista en ginecología, en obstetricia y también trabaja mucho con la fertilidad, con los tratamientos de fertilidad, ¿no? Pero es un gran médico reconocido en toda nuestra provincia por sus pacientes, por sus colegas, con un gran prestigio, y también ustedes lo conocen a través de Mundo Bebé. Así que, Doc, muchísimas gracias por estar en nuestro programa, por hacerse el tiempito, por llegar. Bueno, gracias. Hola, buenas tardes, muchas gracias. No, al contrario, un gusto poder volver a estar aquí con ustedes. Muchas gracias, Doc. ¿Tiene registrado de cuántos hijitos postizos ha ayudado a nacer? La verdad que no. Varias veces ya me preguntan algunos pacientes y la verdad que no. En su momento no fui haciendo el cálculo y sí, la verdad que ahora ya son varios, digamos. Claro, así que totalmente. Bien, la verdad que muchas satisfacciones, digamos. Sí. Y después verlos crecer, ¿no? Encontrar. Sí, uno se los encuentra por ahí, mirá al fulanito cómo está de grande, y la verdad que uno no puede creer, digamos, pasa el tiempo y la verdad que sí, ahí ya son muchos años, digamos, en esto, y bueno, la verdad que es una gran satisfacción, digamos, día a día, ¿no? Exactamente, y es un cariño, por más que haya tenido un solo embarazo de cada mujer, o una paciente que haya tenido todos sus hijos con el mismo médico, es un cariño especial que queda, ¿no? Porque es un momento especial de la mujer. La verdad que uno hace, digamos, una relación bastante diferente, digamos, con las pacientes, porque, bueno, aparte que son generalmente muchas las consultas, es como que uno se presta para que uno pueda hablar otras cosas que van más allá de la parte médica, digamos. Claro. Entonces uno termina compartiendo las cuestiones familiares, las relaciones con otros hijos, con la pareja, o con otros miembros de la familia, y entonces la verdad que sí, se presta para que uno tenga una relación normalmente diferente y muy especial con los pacientes, ¿no? Totalmente. Hoy, y para ya terminar los contenidos de este año de Mundo Bebé, queremos hablar de nuestras mentoras, que son las embarazadas, ¿no? Y para que todo esto se dé, para que los controles sean amenos, sean lindos, se puedan hacer un vínculo importante, para que el nacimiento sea un día especial, tenemos que seguir una cierta cantidad de controles del embarazo y cuidarnos. Sí, es así, digamos, lo ideal es hacer un control
Normalmente, o la forma clásica, digamos, que uno pretende es tener por lo menos 5 controles. Eso es lo que siempre nosotros pedimos o apuntamos o exigimos, que como mínimo sean 5 controles. Obviamente, habitualmente son más, y fundamentalmente lo que hay que cambiar un poco el concepto, que ya hace años tratamos de hablar esto, es de cambiar el concepto de control prenatal por el tema de control peri o preconcepcional, digamos. Ajá. Lo ideal sería ya no que la paciente llegue porque se hizo un test de embarazo o porque tenía un atraso menstrual y llegó a hacerse una ecografía de urgencia, una guardia, sino que ya la paciente y la pareja esté planificando el embarazo. Bien. Hay, digamos, una serie de medidas que se pueden tomar, como ver, por ejemplo, el peso materno, investigar algunas cosas como, por ejemplo, los problemas hormonales, problemas como la tiroides, por ejemplo, que es una hormona que se puede dosar en forma muy sencilla y muy fácil, y uno ya puede planificar y tratar a lo mejor si hay un problema de hipotiroidismo. Claro. Entonces siempre lo ideal es no solamente los controles que habitualmente son mensuales, sino siempre hacer la consulta preconcepcional, o sea, tratar de buscar o averiguar, digamos, tener una consulta médica antes de planificar el embarazo. En este caso usted nombraba el hipotiroidismo o los problemas, ¿no?, que pueden presentar las tiroides, que pueden ser compatibles con un embarazo, con el desarrollo de un embarazo, si está controlado, si ya está en tratamiento, digamos. Totalmente, digamos, un problema de hipotiroidismo que es bastante común, y es más, es una patología. La tiroides es una glándula que está en la base del cuello, que muchas veces empieza a funcionar mal, ya sea que tiene una disminución de la función o un exceso, el hipo o hipertiroidismo. Bien. Es más común el hipotiroidismo, y cuando nosotros lo detectamos o tenemos una sospecha clínica, empezamos a medicar. Siempre esto la mayoría de las veces lo manejamos junto con los endocrinólogos, y de esa manera la paciente se puede embarazar y tiene muchas mayores posibilidades que el embarazo vaya perfectamente bien, evitamos que sea un parto prematuro, que vaya a haber algún problema en el desarrollo, todo lo que es el desarrollo neurológico también va a ser mejor mientras la paciente esté medicada. Y obviamente si necesita la medicación, por ejemplo esta hormona, que es la hormona, la levotiroxina, la va a tomar durante el embarazo y sin ningún tipo de riesgo, al contrario, con una cierta tranquilidad, que la patología está controlada, digamos. Claro, totalmente. Todo esto lo podemos investigar cuando estamos buscando, ¿no? Algún bebé, y también si hay alguna imposibilidad, poder hacer un tratamiento de fertilidad. Exacto, muchas veces, digamos, apuntando a esto, por ejemplo, a veces una tiroides que está desbalanceada, por ejemplo, puede ser una causa de infertilidad, por ejemplo. Entonces, entre los perfiles hormonales hacemos un dosaje para ver cómo está funcionando el ovario, y entre esas cosas queremos ver o saber cómo está funcionando la tiroides y otras cosas que nos serviría también para poder medicar y corregir una eventual causa de infertilidad. Entre varias que hay, esta es una causa común, por ejemplo, que es el problema de tipo hormonal, que repercute directamente en la ovulación de la mujer, ¿no? Bien. Si nosotros ya vamos a la primer consulta con un test, ¿no? Me enteré hace 2 semanas, me hice el test, saqué el turno, bueno, llego con... ¿Cuál es el primer control? ¿Cómo comenzamos? Y generalmente el primer control es tratar de tener una ecografía. Para nosotros hoy la ecografía es lo básico, porque nos va a permitir confirmar el embarazo. En segundo lugar, saber la localización, si el embarazo está dentro del útero, que es lo más común, digamos, o hay en muy raros casos, pero puede haber una patología que el embarazo se dé afuera, que se llama un embarazo ectópico, entonces con la ecografía ya lo descartamos. En segundo lugar, es importante porque nosotros, al poder calcular, ver si tiene el saco gestacional o si está el embrión, vamos a poder saber también de cuánto tiempo está embarazada la mujer. Claro. Porque nosotros tomamos como base la fecha de última menstruación. Como vos decías, una paciente que consulta a lo mejor con 15 días de atraso, a lo mejor lo que vamos a poder ver es solamente un saco gestacional, pero ya tenemos la confirmación y la visión ecográfica del tiempo de embarazo. Bien. Y bueno, paralelamente la paciente se va a ir de esa consulta ya con una medicación que es el ácido fólico, que te repito, lo ideal sería que lo tome antes, porque es donde está el verdadero efecto, digamos, de la protección. Y también se va a ir ya con un pedido de análisis, de sangre, de orina, para ver si no tiene una infección urinaria, no tiene anemia, para ver cómo está funcionando la tiroides. Y de paso vamos a aprovechar para ver cómo está el peso, si la paciente ya está con bajo o alto peso. Vamos a tratar de ver cómo está la presión arterial también, se controla para ver si la presión está normal o está hipertensa. Y bueno, y en general esa es la primera consulta, y fundamentalmente hay que hacerla porque es algo que no es invasivo. Hay por ahí pacientes que dicen, no, bueno, yo no vine porque tenía miedo que de entrada me vayan a poner un espéculo y me hagan un Papa Nicolau, que son cosas que realmente... son a veces un poco incómodas, pero en la primera consulta no son necesarias. Entonces es una cosa que no es invasiva, que es muy sencilla, es una cosa que no es dolorosa y nos va a permitir prevenir fundamentalmente
mucha patología a lo largo del embarazo, ¿no? Exactamente. Y además esto de tratar de retrasar, ¿no?, la primer consulta. Yo tengo, o se puede ver en un montón de conocidas, de amigas en la calle, escuchar mamás que ya tienen 2, 3 niños y se enteran de un siguiente embarazo y no, porque no pasa nada, ya sé, me voy, me compro el ácido fólico, o no siento nada, no tengo ningún malestar, ya voy a ir, y vamos como retrasando esa primer consulta, pero la verdad que es muy importante hacerla en cuanto tengamos la sospecha. Exacto, eso una de las primeras cosas cuando vos dijiste lo que era el control prenatal, que sea periódico, como dijimos que vamos a hacer en la primera etapa una vez al mes, pero otra de las premisas que tenemos es que sea precoz, realmente. Claro. Entonces, porque, por ejemplo, si vos tenés una paciente que tiene una anemia, o que tiene a lo mejor la glucemia alterada porque no sabía que era diabética o no sentía nada, o tiene una infección urinaria, hay una entidad que se da en las embarazadas, que se llama bacteriuria sintomática, es decir, son pacientes que tienen una infección urinaria pero no sienten nada, no tienen ardor, no tienen dolor al orinar, pero vos con un análisis que le haces de rutina, que lo hacemos en la primera consulta, ya lo podés descartar. Entonces, todo este tipo de cosas hacen que sin ninguna duda el embarazo va a funcionar y va a estar mucho mejor si nosotros lo controlamos en forma precoz. Bien. Y te insisto, si puede ser preconcepcional, mejor todavía. Óptimo, eso es de todas maneras, bueno, si no pudimos hacerlo antes, apenas nos enteramos, tenemos que hacer la consulta. Y por más que mis embarazos anteriores hayan sido geniales, que todo haya estado bien, que soy una mujer sana y todo lo demás, todos los embarazos son distintos, ¿no? Y nos agarran con distinta edad, con distinta actividad, quizá. Sí, totalmente es así. Aparte, por ejemplo, no es lo mismo una paciente que ya tuvo un hijo, a lo mejor hace 12 años, qué sé yo, en ese momento tenía 25 años, si hoy tiene 37, ya el riesgo es diferente. Y aparte que cada embarazo es distinto. El nivel de hormonas, la sintomatología que puede tener, entonces siempre es mejor hacer la consulta. Por supuesto, el tener lo que nosotros le llamamos un buen antecedente obstétrico, una paciente que llega la primera vez y me dice que tuvo 2 embarazos, con 2 partos normales, con 2 bebés de término, obviamente que ya me voy a quedar un poco más tranquilo, pero eso no implica que no le voy a hacer los estudios para descartar las otras cosas. Y ni hablar de una paciente que tiene un mal antecedente. Una paciente, por ejemplo, que sufrió hipertensión en su embarazo anterior, que tuvo una diabetes, que tuvo un parto prematuro, bueno, esa paciente sin ninguna duda que tiene que tener un control muchísimo más estricto y vamos a tener que estar más atentos de entrada para ver qué es lo que pasa. Exactamente. ¿Se sigue utilizando el cartón de embarazo desde la primer consulta? ¿Se empieza a llenar? Así. El carné es una ficha que le entregamos nosotros a la paciente, que nosotros siempre se la pedimos mensualmente y siempre le decimos que es algo muy importante porque es la paciente es el papel que va a tener la paciente, bueno, el que estamos viendo acá, que lo va a tener desde el primer día hasta el momento del parto. Bien. Y aparte tengan en cuenta que todo lo que uno va haciendo, que son controles ecográficos, controles clínicos, controles de peso, el control de la presión arterial, todos esos datos van a estar reflejados ahí en ese carnet, que es como una historia clínica que va a tener desde el día que la paciente se confirmó el embarazo hasta el día que tiene el parto. Inclusive en el mismo carnet figuran hasta los datos del parto. Hay pacientes que a lo mejor, como vos decías, uno no las controló en otro embarazo porque se atendían en otra institución o en otra provincia o en el interior y sin embargo conservaron su carnet prenatal. Y ahí figura cómo fue el embarazo anterior, si tuvo alguna complicación, cuánto pesó el bebé, cuánto medía. O sea, datos que nos sirven a nosotros y a los neonatólogos también para poder predecir cómo va a ser el futuro de este embarazo, digamos, ¿no? Y este carnet hay que darle realmente mucha trascendencia. Las vacunas es otra cosa que también se refleja ahí en el control, en el carnet perinatal. Y va a ser una tranquilidad, por ejemplo, también en el momento de que si yo tengo algún imprevisto como embarazada, me voy a una salita, a una guardia de un hospital, a la guardia de un sanatorio que me reconocen. Bueno, voy a acudir a un médico, cualquier médico va a poder interpretar, digamos, esos datos, no hace falta que vaya a mi obstetra. Totalmente, o por ejemplo, vos ten en cuenta que cuando nosotros hacemos todo el ambulatorio, o sea, el control de consultorio, que va a ser en un día hábil, y por ahí la paciente va a ingresar en trabajo de parto un día a la noche o un fin de semana, y cuando llegue al sanatorio o a la clínica que vaya decidido tener el bebé, lo que primero cuando llegue la obstétrica, lo que primero le va a pedir va a ser el carné. Entonces la obstétrica, que es la primera persona que toma contacto, ahí va a poder saber, y ahí están todos los datos, digamos, que nosotros fuimos cargando en el embarazo, lo que ella va a poder ver ahí y justamente tener los niveles de alarma, que
que como dijimos al principio, no es lo mismo una paciente que tiene cirugías previas, que tuvo partos prematuros, que tuvo anemia. O por ahí nos pasa, hace poco, por ejemplo, tuve un caso de una paciente que por un problema familiar del esposo tuvo que viajar a Córdoba, por ejemplo. Claro. Y bueno, la paciente se fue con el carnet prenatal, entonces el médico que la ve allá, con solo ver el carnet prenatal y leerlo en 5 minutos, ya va a tener un panorama de cómo fue el embarazo y cómo fueron los estudios durante todo ese tiempo. Bien, ¿no? Bien. Los estudios que nos van a pedir, digamos, en la primer consulta, ¿se van a repetir? ¿Cómo es a nivel...? En general se repite, bueno, cuando hacemos la primera vez hacemos la ecografía y los análisis. El estudio después que le sigue es un scan, que nosotros le llamamos es una ecografía, en realidad es una ecografía detallada, donde se van viendo ciertas cosas que pueden ser presuntivas. Hay que saber que la ecografía no hace un diagnóstico genético, pero sí nos pueden tener algunos signos presuntivos de si el bebé viene con algún problema o algún problema de tipo genético. Bien. Este es un scan, es una ecografía detallada que se hace entre la semana 11 y la semana 14. Se lo hace por vía transvaginal, es un estudio un poquito incómodo, pero no es un estudio invasivo. Obviamente no acarrea ningún tipo de daño, si no, no lo estaríamos planteando. Y este scan después se repite por vía abdominal después de la semana 22. Bien. Habitualmente se considera que teniendo los dos scans y después una ecografía es lo que habitualmente hace el control habitual. Bien. Y después el laboratorio sí, dijimos lo que pedíamos en la primera consulta, la primera vez que veíamos a la paciente, y después hay estudios que se piden para descartar la diabetes en la semana 24 a 28, y en el tercer trimestre, o sea, en la última etapa, se repiten los que se hicieron en la primera etapa. Bien. Es decir, para ver infecciones, que es sífilis, toxoplasmosis, chagas, hepatitis, enfermedades que algunas se tratan en el embarazo u otras por lo menos es importante saberlas para el momento del nacimiento o transmitirle al neonatólogo, y esas serologías se repiten en la última etapa. Si hay alguna de estas enfermedades infecciosas que da positivo, ¿el nacimiento sí o sí se tiene que programar para que sea una cesárea o no? No, no necesariamente, digamos. Con algunas cosas sí es necesario, con otras no. Por ejemplo, hay un estudio que nosotros le hacemos en la última etapa del embarazo que se llama la detección del estreptococo B, que es un estudio que se toma por vía vaginal. Y si está esa bacteria, por ejemplo, es necesario dar un antibiótico en el momento del parto, pero no es una indicación de que haya que hacer una cesárea, digamos. Otras cosas, como por ejemplo el HIV, es importante saberlo, porque si la paciente tiene un HIV, va a estar medicada durante todo el embarazo, y ahí sí vamos a tomar distintas conductas en el momento del parto, depende del laboratorio, vamos a tener en cuenta también de evitar el tema de la lactancia materna, o sea, hay cosas que sí nos van a permitir cambiar la conducta o tomar por lo menos medidas que eviten o que disminuyan la posibilidad de que esa infección que tiene la madre se la pueda transmitir al recién nacido. Al recién nacido. ¿El tamaño de la panza tiene algún control, porque hay pancitas que recién salen al 5º, 6º mes, ¿no? Y van jugando con la ansiedad de la mujer, y hay otras que son mucho más prominentes. ¿Tiene que ver con la salud del embarazado o no? Tiene un poco que ver con la cantidad de embarazos que tuvo la paciente, si tuvo hijos previos, cuánto pesó, porque si tuvo un parto anterior de 2,6 kilos, seguramente la tensión muscular no va a ser lo mismo que si tuvo un bebé de 4 kilos, digamos. Claro. Lo que sí es fundamental en esto siempre, cuando uno tiene el control con el obstetra, se va haciendo un seguimiento clínico, porque nosotros usamos una cinta para ir midiendo el tamaño de la panza, y siempre respaldado con una ecografía. Bien. Cuando uno tiene esas medidas, lo otro hay que quedarse tranquilo, porque por ahí hay pacientes que tienen el control perfectamente normal y vuelven a la semana porque, no sé, una vecina o alguien las vio y le dijo: la panza tuya es grande, yo creo que son 2. O sea, son cosas que por ahí pasan un poco por la parte folclórica del embarazo. Yo creo que son 2, al 5º mes me quiero. Claro, no hay que prestarle mucha atención porque normalmente son cosas que no. Y es una cosa sumamente subjetiva. Es distinto cuando uno tiene una paciente acostada, con la panza descubierta, le mide la panza con una cinta, hace una ecografía, que también no va a dar un valor exacto, pero sí aproximado a cuando uno pueda encontrarse a alguien en la calle y que parezca la panza más grande o más chica, ¿no? Con otra manera. Sí, hay que tratar un poco de llevarse más bien por los controles que ante digamos que ante esos comentarios que por ahí generan ansiedad o situaciones que la verdad que no tienen, la mayoría de las veces no están muy fundadas, sino son más temores más que otra cosa, ¿no? Muy bien. Si yo en una de estas ecografías o en un control anterior tengo fibromas o quistes en los ovarios, ¿van a interferir en el embarazo o no? Sí, en general cuando uno tiene, sobre todo los fibromas, los quistes habitualmente no tanto, porque muchas veces los quistes son
como digamos aparecen en los ovarios y es como si fuera una bolsa que tiene líquido, digamos. Habitualmente eso con los cambios hormonales se van haciendo más pequeños y habitualmente no dan grandes complicaciones, y es muy raro que tengamos que intervenirlos o hacer algo. Ahora los miomas sí van a tener un poco de mayor riesgo, convierten el embarazo en mayor cuidado, pero bueno, también va a depender de la cantidad de fibromas que tengan, el tamaño que tenían. Y lo que sí, normalmente la conducta es expectante. Uno en el embarazo los miomas habitualmente no se operan, se los controla. Y bueno, todo va a depender de eso, ¿no? Del tamaño de los miomas, de la localización que tengan. Si lo vamos a mirar de cerca, pero no lo vamos a tratar, digamos. No, habitualmente no se los trata porque no... Tengamos en cuenta que en el embarazo el útero está muy vascularizado y aparte por ahí el intentar sacar un fibroma probablemente vamos a comprometer también la irrigación placentaria y vamos a terminar... O sea que los miomas tienen una conducta totalmente expectante, mioma o fibroma, que es lo mismo, una conducta expectante en el embarazo. Fuera del embarazo ya es distinto, depende de la edad, la localización, a veces son pasibles de control médico, otras veces son de tratamiento quirúrgico, pero en el embarazo habitualmente lo que hacemos es controlarlos y no genera mayores después del problemas. Tratamiento se van a tomar, después del nacimiento, se van a tomar acciones para el tratamiento. Exacto. Habitualmente, si no tuvimos ninguna cuestión urgente de sangrado, de infección, habitualmente los miomas esperamos que pasen los 40, 45 días y ahí los revaloramos y vemos si justifica o no tratarlos, digamos. Bien, perfecto. Ya vamos a continuar con este tema y por supuesto recibiendo todas tus consultas, todas tus dudas a través de nuestras redes sociales. Vichy, ¿vamos al corte? A través de mensajes y WhatsApp 155-008-175 también, ¿no? Nos vamos al corte, ya continuamos con Más Mundo Bebé por Canal 7 de Muy bien, si vos querés volver a ver este programa, ¿lo podés hacer a dónde? Canal de YouTube María del Valle Fermi, o mañana domingo a las 10 de la mañana la repetición del programa de hoy. Exactamente, y por supuesto que durante todas las vacaciones también vamos a estar conectados a través de las redes sociales, Twitter, Instagram, nuestro email, nuestro Facebook, para que sigamos en contacto, para que sigamos acompañándote en los distintos momentos de la crianza de tus hijos y por supuesto del embarazo, del tema que estamos hablando hoy, del control, para que todo salga bien el día que va a ser más importante o uno de los días más importantes de la vida de cada mujer en donde nace un hijo. Y si uno controla y si uno se apoya en los médicos, en los especialistas, va a poder disfrutar un poco más, ¿no? Van a poder prever qué hacer y qué no hacer durante el nacimiento de nuestro hijo. Estamos con el doctor Gustavo Zurueta, él es médico ginecólogo, especialista en obstetricia también, en tratamientos de fertilidad y muy reconocido en nuestro medio, y justamente el nacimiento, ¿no? Es mucho más fácil cuando tenemos un buen control de embarazo. ¿Hay algo que determine cuándo sí cesárea y cuándo no cesárea y parto normal o vaginal? Sí, hay situaciones que ya uno en el embarazo ya sabe de antemano, ya las va mirando la situación y sabe que va a terminar en una cesárea. Por ejemplo, las pacientes que tienen cesáreas previas. Si yo tengo una paciente que tuvo 2 o 3 cesáreas previas, y ahí lamentablemente no hay mucho que discutir porque es una paciente que ya tiene cicatrices previas en el útero y esa paciente va a tener que ir a una cesárea. Si tengo una cesárea, se puede intentar un parto normal. Siempre con más cuidado porque sabemos que ya no es un útero que está totalmente, digamos, indemne, sino que ya tiene una cicatriz y vamos a ver cómo responde cuando tenga las contracciones. Uno está un poco más limitado, pero existe la posibilidad. Y después hay otras situaciones, por ejemplo, donde uno ve el tamaño del bebé o la relación entre el tamaño del bebé y la pelvis de la mujer, o que también ve dónde está la postura o la posición del bebé. Por ejemplo, hay bebés que se encuentran en lo que nosotros le llamamos la presentación podálica, quiere decir que el bebé está sentado, o sea, la cabeza arriba y la cola para abajo. En esos casos, por ejemplo, es una indicación absoluta de cesárea hoy en día. Y después están todos los otros casos que son cuestiones dinámicas, que uno las va a ir viendo con el correr de los días, va a ver cuando empieza el trabajo de parto, cómo fue el grado de encaje, si la paciente rompió la bolsa antes o no. Y bueno, lo que siempre nosotros tratamos de transmitir en el consultorio es no tomar una postura radicalizada de entrada, ni para un lado ni para el otro. Hay pacientes que a lo mejor llevan 3 meses de embarazo y ya dicen, yo quiero que sea cesárea. Y yo, como les digo, no podemos estar hablando hoy de una cesárea si no sabemos si el bebé va a pesar 2,5 kilos o 4. Entonces hay cosas que no... Y tampoco la otra cosa, de decir yo no quiero cesárea bajo ningún punto de vista, porque hay muchas veces o en muchas situaciones
es una operación muy segura que puede mejorar, digamos, y evitar las morbilidades en el recién nacido con un riesgo muy bajo para la madre. Entonces lo ideal es hacer el control y preparado para ambas situaciones. Normalmente hay pacientes que hacen actividad física, qué sé yo, hacen piletas, se controlan en el peso, pueden hacer los cursos de psicoprofilaxis de parto. Son todas medidas que apuntan a mejorar las condiciones en el momento del parto, ¿no? ¿Y hay pacientes que tienen más tolerancia al dolor? O son más pacientes, tienen más, justamente, sí, ¿no? Totalmente, eso es el umbral del dolor depende, digamos, también en cada persona. Hay pacientes que por ahí están con trabajo de parto y bueno, tienen dolores, tienen algunas contracciones, pero todavía no iniciaron el trabajo de parto y bueno, y van a la casa, vuelven a las 2 o 3 horas para que volvemos a revisarlas o esperan. Y hay otros pacientes, bueno, que tienen con un umbral del dolor diferente y ante las contracciones seguidas ya no aguantan. Y bueno, pero también para eso hay ciertas alternativas, se puede usar también una anestesia peridural que también usamos para algunos momentos del parto. Con la anestesia peridural podemos hacer se puede intentar un parto vaginal, normal, digamos. Un parto vaginal con menos dolores, digamos. Entonces, bueno, lo ideal siempre es sentarse, conversar y tratar de que siempre nosotros vamos a tratar de dar una postura lo más lógica y lo más científica posible, digamos, pero siempre, como insistimos, lo mismo, no ponerse en una postura radicalizada ni para uno ni para otro lado, sino porque esto es una cuestión dinámica. Una paciente llega a la semana 37, 38 y bueno, por ahí son los días más difíciles, porque son los últimos 15 días del parto, hasta que llegue el parto, pero es donde, bueno, surge la ansiedad o la presión de la familia y bueno, hay que tratar de pasarlo lo más tranquilo posible y siempre tomando contacto con el obstetra para poder llegar a una decisión y estar, lógica y razonable, digamos, ¿no? Y estar segura y confiada del médico que decidimos que nos atienda y nos acompañe, ¿no? Sí, y sacarse las dudas, porque por ahí hay pacientes que dicen, no, yo quiero cesárea porque tengo una amiga que tuvo una mala experiencia, o al revés, una amiga mía tuvo un problema en la cesárea, entonces yo quiero un parto, y bueno, cada situación clínica es diferente, cada paciente, cada embarazo. Entonces, bueno, hay que ver, digamos, y bueno, lo importante yo creo que es eso, plantear qué es lo que uno quiere como paciente y también buscar una medida que sea lógica o razonable para que no salirnos de la parte científica, porque si no terminamos haciendo algo por ansiedad o por miedo y la verdad que no tiene sentido. No es muy razonable, digamos, ¿no? Vos decías, ¿tiene el bebé una posición podálica y ahí ya no se va a mover o puede ir dando vueltas? No, se puede girar tranquilamente, pero suponiendo que sea una paciente que tiene fecha para, qué sé yo, el 20 del mes, por ejemplo, y uno ya cumplió la fecha, no sé, el 20 de diciembre es la fecha de la que ella cumple las 40 semanas y la paciente ya llegó a esa fecha y es un bebé de muy buen tamaño, es poco probable que el bebé se gira. Y entonces eso no está indicado hoy en día intentar un parto normal y en ese caso hay que programar una cesárea. Ahora, es distinto a la paciente que consulta en el 6º o 7º mes por un control rutinario y el bebé está de cola. Ahí no me preocupa porque sé que tengo un mes o 2 meses para que se gire o se dé vuelta. Ahora, cuando ya cumplió la fecha de parto, o si la paciente tiene una cesárea previa y estamos muy cerca de la fecha, bueno, ahí ya hay... O en las ecografías es muy común ver, ¿no? Que tienen circular de cordón o la bandita, entonces ya no se va a poder hacer el parto, pero en realidad están cursando el 6º mes. Sí, tranquilo, tiene una importancia relativa. A veces hay pacientes que por ahí se fueron a hacer una ecografía a otro lugar y vienen preocupadas en el consultorio porque al hacerle la ecografía le detectaron una circular de cordón. Y bueno, eso, el riesgo que tiene durante el embarazo es muy bajo. Y nosotros no vamos a interrumpir un embarazo, embarazo de 6 o 7 meses, qué sé yo, que el bebé pese 1 kilo porque tenga una circular de cordón. Porque muy probablemente esa circular se la pueda sacar en el transcurso del día y el riesgo que tenga es realmente muy bajo. Es distinto a la paciente que uno ve que no tiene un buen grado de encaje, ya está en la fecha y tiene una circular de cordón. Ahí es diferente, pero bueno, no tiene que ser un motivo de alarma o de que sea porque uno vio una circular de cordón a los 6 meses, programar una cesárea para de acá a 2 meses por las dudas, digamos, ¿no? Claro, porque todo eso va a ir cambiando con el correr del día o de los días. Sí, fundamentalmente eso es una cuestión muy dinámica, digamos. Y yo siempre les digo a las pacientes, a uno le gustaría poder saber exactamente cuándo van a hacer el bebé. Hay pacientes que uno las ve un día en el consultorio, bueno, ya estamos cerca de tu fecha, nos vemos la semana que viene, y a los 2 días llegó a la guardia en trabajo de parto y se hace el parto. O al revés, pacientes que ya están con algunas contracciones, que uno piensa que está muy cerca y no pasó nada, fueron contracciones de preparto y a la semana siguiente
nos volvemos a ver en el consultorio para un control rutinario, ¿no? ¿A partir de qué semana de gestación se establecen los controles como más periódicos? Y generalmente cuando nosotros llegamos al 7º mes, más o menos, tengamos en cuenta semana 34, ahí ya generalmente empezamos a hacerlo cada 15 días. Bien. Y ya cuando llegamos al término es semanal. Bien. También dependiendo de los factores de riesgo que tenga la paciente. Si es una paciente con un problema de tiroides, si es una paciente diabética, una paciente hipertensa, bueno, esas pacientes ya requieren un control diferente. Claro. Pero habitualmente los primeros 6 meses son una vez al mes, después cada 15 días y en la última etapa ya son semanales. Bien. Eso es lo habitual, digamos. Las pacientes que tengan problemas de presión sanguínea van a poder hacer un parto. Sí, si no, depende de los valores, depende el grado, el tamaño que tenga el bebé. Por ahí a veces que la presión la medicamos y se torna, está descontrolada y la paciente tiene 7 meses y bueno, ahí nos va a obligar a hacer un parto antes de tiempo y probablemente va a ser un parto por cesárea. Ahora hay pacientes que con la presión ligeramente elevada, como nosotros le llamamos una preeclampsia leve, se pueden acercar a la fecha y a lo mejor hacer un parto normal sin problemas, digamos, ¿no? Bien. Bien, si nosotros tenemos una cesárea o un parto normal, vaginal, la recuperación va a ser medianamente la misma. ¿Cómo se va a plantear? Y en general la recuperación es bastante parecida, pero por supuesto siempre con la cesárea es más lenta, porque uno tiene una cicatriz en el abdomen, tiene una cicatriz en el útero, entonces aumenta las posibilidades de tener sangrado, aumenta las posibilidades de una infección, entonces siempre la cesárea, la recuperación es un poco más lenta, digamos. La paciente tiene que usar una faja. Ahora, habitualmente el tiempo de internación es prácticamente el mismo. Y la verdad que hoy en día, no sé, hace muchos años una paciente que estaba internada por cesárea, estaba una semana internada, estaba 3 días en ayuno. Claro. Hoy en día hacemos una cesárea, a las pocas horas la paciente ya está comiendo, el mismo día de la cesárea a la tarde ya se levantó. Claro. Entonces, en general, hoy en día la recuperación, y por supuesto volvemos un poco a lo que charlamos hace rato, también depende del umbral del dolor o cómo uno se sienta, digamos. Pero habitualmente la recuperación es bastante rápida, salvo que haya algunas complicaciones. A veces existen hemorragias, lo que se llaman hipotonías uterinas, o bueno, infecciones, ya sea en el lugar del parto o la herida de la cesárea, y bueno, ahí ya tienen una recuperación y un tratamiento diferente, se prolonga el tiempo de internación. Pero no es lo usual, digamos. Lo habitual es que sean un par de días de internación, ¿no? Claro. Se escucha cada vez menos las pacientes que tienen parto normal y se desgarran, ¿no? Cada vez es como, bueno, se preparan un poco mejor, quedan en manos del médico y entonces van haciendo las cosas cada vez mejor, ¿no? Pero puede existir este riesgo también. Sí, existe el riesgo, digamos. Existe el riesgo de un desgarro, existe el riesgo de un sangrado, existe el riesgo de una infección. O sea, hay que saber que siempre, por eso es que, bueno, habitualmente tratamos de tener todos los controles previos porque hay cosas que uno ya las puede predecir. Por ejemplo, lo que hablamos al comienzo, medio al pasar de una anemia, por ejemplo. Una anemia que uno la va tratando en el embarazo, uno va a llegar al momento del parto con más tranquilidad que si fue una anemia que uno no le prestó atención, no tomó las medidas necesarias, digamos. Bien. De todas maneras, sí, hay que saber que si bien el riesgo es bajo porque habitualmente son mujeres jóvenes, sanas, sin patologías previas, no deja de ser un acto médico quirúrgico en el cual puede haber complicaciones y bueno, para eso siempre es bueno tener a mano algunos servicios que en algunas situaciones, habitualmente no, pero por ahí podemos necesitar y por eso es bueno siempre que tengamos una neonatología disponible, tengamos un servicio de laboratorio si hace falta para pedir el momento del parto, en algunas complicaciones una unidad de cuidados intensivos. Bien. Pero no es lo usual, digamos, ¿no? Bien. Pero bueno, pueden surgir complicaciones y hay que tratar de prepararse para eso, digamos, ¿no? Claro, el tema de tener toda la información va a poder hacer que afrontemos, digamos, todos estos imprevistos con mayor seguridad, ¿no? Sí, totalmente, y yo creo que lo más importante es eso, uno poder sacarse las dudas o plantear qué es lo que uno piensa, qué es lo que uno le gustaría, y bueno, y uno como médico dar cuál es la postura médico-científica, darle por lo menos una explicación lógica a lo que la paciente quiera plantear, pero yo creo que es importante que uno pueda ante el médico plantearle por qué quiere determinadas cosas o, por ejemplo, hay pacientes que me dicen, no, yo no quiero que me vayan a hacer un enema, por ejemplo. Y es una práctica que nosotros ya no la usamos, digamos. Pero antes, una paciente llegaba a la clínica y se la saludaba y se le colocaba un enema, por dar un ejemplo. Y
Y bueno, una práctica que realmente no se la usa rutinariamente, pero bueno, es importante uno preguntar porque por ahí uno está con esa idea, ¿no? Y a lo mejor es algo que no se usa o que ya no vamos a tener que pasar por una situación incómoda o desagradable, ¿no? ¿Y los forceps ya no se usan tampoco? La verdad que muy poco, cada vez el forceps, la ventosa, son todos, digamos, condiciones de parto operatorio que cada vez se usan menos, y la verdad que siempre ante esas situaciones es preferible hacer una cesárea donde el riesgo es mucho menor, tanto para la mamá como para el bebé, ¿no? Exactamente. Doctor, es un placer haberlo tenido en Mundo Bebé, muchísimas gracias. Bueno, al contrario, gracias a ustedes por la invitación. No, por favor, ¿lo pueden encontrar? En Ceres, yo tengo el consultorio ahí en el Centro de Reproducción Humana, en las Ramírez de Velasco. Así que, y después, bueno, las internaciones. Y que ninguno nazca en Navidad, Año Nuevo, por favor. Exactamente, horario comercial nada más. Así es. Yo digo, el problema no es el médico, que se compromete siempre, ¿no?, con su paciente y de última va a recurrir. El problema es que enfermería, anestesistas, toda la administración de todos los lugares están totalmente reducidas. Entonces, sí, es verdad, pero de todas maneras siempre está el respaldo, digamos. Sí, Normalmente las clínicas que hacen obstetricia tienen una neonatología instalada con un pediatra de guardia permanente, están las enfermeras y bueno, por ahí harán un pequeño descanso para hacer un brindis, pero la verdad que bueno, las clínicas funcionan, las guardias permanentes, porque bueno, son estas situaciones que uno no puede exactamente saber, y bueno, y la verdad que aunque sea domingo o Navidad, siguen funcionando. Totalmente. Es un niño bienvenido al mundo. Así es. Muchísimas gracias, Doc, por haber venido. Gracias a ustedes. Vichy, ¿vamos al corte? Nos vamos al corte, ya continuamos con más Mundo Bebé por Canal 7. Estamos con Lorena Bianco, ella es nuestra terapeuta floral, ustedes ya la conocen, y es especialista en flores de Bach y además en aromaterapia, ¿no?, que es el tema que vamos a hablar hoy. Bienvenida, Lore, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Sí, el tema de hoy tiene que ver con la aromaterapia, que es como un alternativo, un hermanito de las flores, ¿no? Sí, es otra de las terapias naturales que existen, de las tantas. Creo que es una de las más, se podría decir, de las más antiguas, ¿no? Más todavía que la terapia floral, se la conoce hace mucho tiempo y se la usa desde principios de la humanidad prácticamente, ¿no? Comenzó todo con el uso del fuego, así que tiene su historia la aromaterapia. La aromaterapia, con esto vos decís primitivamente, era para ahuyentar, para llamar, para demostrar, para ir señalizando, comunicándose, ¿no?, con las personas y generando así sensaciones, y hoy también sirve para eso. Sí, hoy se la usa mucho. Tenemos que tener en cuenta que el sistema nervioso está muy relacionado con el respiratorio. Entonces la aromaterapia se usa en realidad los aceites volátiles, los aceites esenciales volátiles de las plantas, y el aceite lo que va a hacer, las moléculas del aceite lo que van a hacer en las fosas nasales es conectar directamente con una parte del cerebro que es el hipotálamo. Tengamos en cuenta también que existen unas neuronas olfativas que están muy en contacto con la mucosidad de las fosas nasales. Entonces, por eso se dice también que el sistema, en realidad el olfato es uno de los más potentes, ¿no?, en el ser humano, en los animales también, pero en el ser humano es uno de los más fuertes. Y así nos puede generar sensaciones lindas, sensaciones buenas y sensaciones negativas, ¿no? Sí, puede traer recuerdos, te puede llevar a cualquier época, a la niñez, a situaciones específicas, actividades, emociones, por estar ligado tan íntimamente con el cerebro, ¿no? Con los recuerdos, con esa parte del cerebro. También el hipotálamo se encarga de regular muchas funciones en el cuerpo, como la respiración, la frecuencia respiratoria, el apetito, la libido. Entonces todo eso está, se puede manifestar, digamos,
con diferentes aromas, se puede despertar todas esas zonas, ¿no? Se van estimulando, digamos. Se van estimulando, precisamente, sí, se estimulan. También pueden provocar que uno entre a un lugar que tiene feo olor, por ejemplo, o tiene un olor particular que a uno no le gusta y quiera irse rápido de ese lugar, ¿no? Sí, también. Genera sensaciones positivas, agradables, y también te puede llevar a situaciones negativas, desagradables, a recuerdos desagradables, ¿sí? Entonces, lo ideal, bueno, si sabemos qué aromas más o menos nos gustan o qué preferimos, es mucho más fácil para el terapeuta que va a trabajar con los aceites crear una mezcla que sea agradable, ¿no?, para el paciente. A diferencia de la terapia floral, los aceites esenciales o la aromaterapia no se consume, no se ingiere. Sí se inhalan o se usan en piel. Bien. También se la puede usar en el ambiente. ¿En la ropa? En la ropa, sí. Ajá. Sí. Bien. Y puede, digamos, abarca toda la familia, porque si uno lo pone en el ambiente, va a generar un ámbito lindo, agradable, relajante. Tal cual, sí, se pueden generar espacios armoniosos. También es muy útil, por ejemplo, para trabajar cuando estamos estudiando, cuando necesitamos memorizar algo. Hay aceites que estimulan la memoria, hay aceites en realidad que son estimulantes y hay otros que son relajantes. Claro. ¿No? Por ejemplo, si necesitamos estudiar para un examen, lo ideal sería poner en un hornillo un poquito de aceite de romero, por ejemplo, de albahaca, que son estimulantes de la memoria, ¿no? Bien. Y si lo que queremos es lograr un ambiente relajado, si a lo mejor estamos pasando por situaciones de insomnio o de alguna situación estresante, nervios, usar de la misma manera, puede ser en la almohada, o sí también en el ambiente o directamente en los puntos de los pulsos. Ajá. Se puede utilizar, por ejemplo, la conocidísima lavanda, la lavanda, la manzanilla, que son son esencias que relajan el sistema nervioso. Y son, uno hasta en el campo las puede ver en plantas y ya generan esas cosas, ¿no? Son de antaño, como vos decías, son desde el principio. Sí, se las utiliza, en la parte del agro, hay muchas plantas que son de estas aromáticas que se las utiliza en las huertas, sobre todo en los cultivos orgánicos. Como ahuyenta insectos, depredadores de las plantas, se las puede utilizar. Hay muchas de las aromáticas que se la usan, sobre todo en este tipo de cultivos, ¿no? Bien. Las principales esencias que se utilizan y las que más se usan, ¿cuáles son? Y la lavanda es una de las más famosas, que se la puede utilizar como sedante. Dentro de las que provocan sensación de felicidad, de alegría, están los cítricos, la naranja, el limón, el nerolí, jazmín, el geranio. El geranio produce muchos beneficios a nivel hormonal porque genera equilibrio y sensación, sí, de esa sensación de positiva, digamos, de alegría y de un buen ambiente. Bien, perfecto. Decíamos recién, se pone en el ambiente, no tiene ninguna contraindicación, si tenemos un bebé, si tenemos niños pequeños, abuelos, no hay ninguna contraindicación para ningún integrante de la familia. No, pero sí hay aceites con los que hay que tener cuidado. Ajá. En el caso de las embarazadas, hay algunos aceites que pueden provocar o estimular hemorragias, como por ejemplo el aceite esencial de albahaca. Es uno de los que con los que hay que tratar con mucho cuidado. Siempre, en el caso de las embarazadas, sobre todo, preguntar o decirle al terapeuta o a la persona que esté indicando una mezcla de aceites, contarles que están embarazadas, porque hay algunos que sí son abortivos, dependiendo cómo se los utiliza también, ¿no? Por ejemplo, en inhalaciones directas es peligroso. Claro. Los aceites esenciales sí tienen un cuidado especial.
Después tiene maravillosas cualidades, ¿no? Pero para todas las edades, pero sí tienen su cuidado. Bien. Hay muchas cosas, la mayoría de las cosas para el hogar, y hay muchos perfumes también para el ambiente que vienen con estos perfumes particulares. Entonces también a tener en cuenta, no solamente en la aromaterapia, sino también en las cosas que vamos eligiendo día a día para la casa. Sí, igualmente siempre hay que diferenciar. En el mercado hay muchos aceites que son que no son naturales, sí, que son procesados químicamente y tienen el aroma a, pero en realidad no es el aceite esencial puro de la planta, ¿no? Bien. Entonces, cuando va a ser usado en la piel, por ejemplo, o en inhalaciones, lo ideal es estar seguros de que el aceite esencial es puro y es de buena calidad. Claro. Esto es muy fácil de darse cuenta cuando son artificiales y cuando son naturales. Ajá. Los aceites naturales siempre van a tener un precio diferente, todos uno de los otros, porque siempre hay una diferencia en la extracción, en los métodos de extracción. No es lo mismo un aceite esencial de rosa, que se necesitan muchísima cantidad de flores para hacer una pequeña cantidad de aceite, que a lo mejor un aceite esencial de limón. Claro. Que es mucho más fácil de extraer, o un aceite esencial de lavanda. Entonces el precio también va a variar. Bien. Y ahí te das cuenta de la calidad de los aceites. Si vas a un lugar donde venden y están todos los aceites esenciales al mismo precio, eso ya te da una pauta de que no son naturales, seguramente son químicos o son artificiales, ¿no? Bien, bien, perfecto. Y además en la cantidad que se usa, por ejemplo, si es para el ambiente, con algún hornito o con algún spray que se pueda poner, cuando uno usa algo que está concentrado, que es natural, usa muy poquita cantidad, ¿no? Exactamente, no hace falta tanta cantidad. Claro, sí. Que ya aromatice todo, para que se sienta todo. Por ejemplo, para crear cremas para el cuerpo, para geles, para todo lo que se usa en la piel, se usa muy poquita cantidad, porque sí tienen un alto grado de concentración de moléculas que por ahí pueden hacer alguna reacción específica. Entonces no es de usar cantidades. Hay que tener mucho cuidado con los aceites esenciales. En el ambiente sí ya se puede usar un poco más tranquilos, claro, más cantidad, pero no más, también, por ejemplo, en un hornillo, no más de 5 gotas, claro, con eso ya es suficiente. Ahí también te das cuenta de la calidad del aceite, pero sí tener muy en cuenta la calidad si se va a usar en el cuerpo, ¿no? Bien. Eso sí, mucho cuidado. Hicimos la recomendación para los estudiantes, ¿no? Que tienen que en esta época terminar de recuperar algunos contenidos, rendir, para las embarazadas que eviten algunos aromas, y cuáles son beneficiosos, digamos, para las embarazadas o para los niños pequeñitos para usar de manera general. Sí, las mezclas que más se recomiendan para los bebés o las embarazadas son las de lavanda y manzanilla, o las de, puede ser también naranja, melisa. Bien. Son aromas suaves que no van a producir reacciones fuertes, ¿no? Se recomienda el uso para bebés. La manzanilla es uno de los que más se utiliza, claro, para los bebés. Yo he llegado a usar también, mezclando con flores de Bach, se pueden hacer mezclas muy buenas para la piel, en cremas, en geles, y para el ambiente también, ¿no? Sí. Sobre todo, por ejemplo, para un bebé que le cuesta dormir, o para una mamá que está atravesando por ahí momentos de insomnio, de preocupación, se puede brumizar la zona sin necesidad de por ahí ponérselo, claro, directamente en piel. En algunos casos sí, en las plantitas de los pies se puede poner una gotita. Claro. Lo ideal es ponerlo en la ropita de la cama, en la ropita del bebé, en la almohada, como para estar seguros de que no, claro, provoque ninguna reacción. Bien. Pero esos serían los más suaves para las mamás, para las embarazadas y para los bebés. Y también ayuda mucho en la situación de parto, me imagino, ¿no? En donde uno tiene 1000 sensaciones.
afecta a un montón de personas, ¿no? Que están ayudando a la mamá que está por tener a su bebé y necesita algo que aporte tranquilidad, que aporte bienestar, sí, armonía. El jazmín es uno de los aromas más delicados y que acompaña mucho en todos los procesos de la mujer, ¿no? En todas las etapas se lo puede utilizar en muchos casos. El jazmín es ideal. El jazmín, la melisa son aceites esenciales buenísimos. Bien, perfecto. Y te iba a preguntar, también es una época fuerte de comercio, ¿no? Y estamos hablando de ambientes y de generar sensaciones. Uno también puede provocar en sus clientes, aromatizando su negocio de alguna manera que puedan entrar como más relajados, porque uno en esta época quiere que te atiendan ya, quiere irse rápido y encontrar todo lo que vas a buscar en un solo lugar, ¿no? Entonces puede generar todo eso. Sí. Manejar espacios también, para manejar espacios es muy bueno. A mí me gusta crear mezclas de flores de Bach con aceites esenciales si se va a utilizar en ambiente, ¿no? También las flores de Bach pueden brumizarse, sí, pueden provocar sensaciones de relajación, de protección sobre todo. Por ahí cuando estamos muy sensibles o somos personas muy porosas a nivel de decir, me chupo toda la energía de los demás. Entonces, en ese caso se pueden hacer protectores. O todo me afecta, ¿no? O todo me afecta, claro. El que viene mala onda. Exacto. Entonces se pueden hacer spray protectores con con aceites esenciales y con esencias florales. Ahora están, bueno, ya tienen su tiempo, pero hay, por ejemplo, se utiliza mucho las esencias de orquídeas que trabajan a nivel de los chakras superiores y que se pueden hacer mezclas muy lindas para protegerse, para estar como con un escudo para todas estas situaciones que pueden llegar a estresarnos, ¿no? Por la época del año, sobre todo. Y es una época de mucho estrés, ¿no? Y también podemos usar alguna mezcla para poder terminar el año de la mejor manera, con mucha salud, con mucha energía. Sí, hay mezclas hermosas, sí. Sí, yo la que siempre trato, o la que más me gusta utilizar son los cítricos que levantan, te dan mucha energía, la menta, los aceites esenciales de los amaderados también te dan mucha fuerza, el ciprés, la lavanda también. Hay que tener en cuenta que hay aceites que levantan mucho. Claro. Entonces lo ideal es equilibrarlos. Por ejemplo, la menta es muy excitante y se la utiliza con lavanda. Bien. Entonces se hace una mezcla equilibrante. Ajá. Esa es una mezcla muy buena. Y los cítricos para mí son los favoritos, claro. Porque generan muy buena onda, son aromas que te ponen positivo, te dan fuerza, vitalidad. Sí. Y mucha alegría, ¿no? Sobre todo, tienen mucha fuerza solar, entonces te entrega toda la fuerza que recibe la planta, ¿no? Del sol, porque son plantas muy solares que necesitan mucho sol, la lavanda también. Sí. Entonces, después transmiten toda esa energía en el ambiente. Por eso es muy importante que los aceites sean de calidad y sean naturales. Sí, fundamentalmente para que puedan generar el efecto que estamos buscando y poder aprovechar todo esto, porque si uno imaginándose ve la planta o siente, qué sé yo, la planta de jazmín, la de lavanda, o agarra un limón con aroma intenso, le genera todo esto. Entonces todo concentrado en una esencia, en una flor, puede ayudarnos mucho en muchos momentos. Sí. Siempre es bueno también en el momento de que estamos utilizando, por ejemplo, si vamos a usar el aceite de rosa, también tratar de relajarse, de estar en un ambiente relajado, bajar las luces, tratar de visualizar la planta, la flor, todo eso ayuda muchísimo a percibir, para el cerebro también, ¿no? Porque el cerebro se va a encargar de pensar que es una rosa. Cuando se siente el aroma, se encarga de decir, bueno, esto es una rosa. Y a la vez también se despiertan todas las otras sensaciones y todos los otros sistemas que están
están interrelacionados, ¿no? Entonces pueden generar, a la vez que generan bienestar, ese bienestar también va a relajar el cuerpo en general y va a producir sensaciones positivas. Claro. Y eso a lo largo y a corto plazo también se ven los efectos, ¿no? En el momento, eso es instantáneo, pero físicamente también se va a ver el beneficio. Estaba pensando también otras situaciones en las que pueden ayudar mucho cuando no se puede tomar, por ejemplo, las flores de Bach o no se puede inhalar los aceites, cuando hay una internación, ¿no? Cuando hay una persona internada que no responde, y uno, el olor a sanatorio, hospital, por más que sea el mejor y que sea el que tiene que ser, digamos, uno lo va como rechazando. Sí. Entonces, quizás generar este ambiente para nuestro familiar, para nuestro paciente que está recuperándose, puede ser muy, muy, muy bueno, aportar mucho, digamos. Claro, sí, y va a ayudar a todos, ¿no? Al paciente que está internado, a las personas que están acompañando, que también tienen todo el peso de esa situación, entonces, y también a los médicos, a las enfermeras, a la gente que entre, digamos, en el lugar, ¿no? Porque es una cosa buenísima para todos. Al estar en el ambiente se benefician todos. Sí. Entonces sí, es una muy buena idea. Sí. Una buena alternativa. Sí, totalmente. Lore, ¿te pueden encontrar? Bueno, en Alvear, 1261, primero A. Bien. Y si no, turnos al 154-710-765. Todo diciembre, todas las vacaciones, todo el tiempo. Todo el tiempo. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Y como hospital no queríamos estar ausentes en un augurio para estas fiestas que se avecinan, y recordarles que nuestra función aquí en este hospital es una función de servicio y destinada a toda nuestra querida comunidad, y recordarles que con mucho orgullo aquí nacen aproximadamente 5.000 niños al año. En este año, en lo que va del año, ya llegamos al 5.000. Brindarles a aquellas mamás y a aquellos bebés que nacen y se introducen en el seno de esa familia, que estamos a su servicio y que tienen lo más maravilloso que puede tener un ser, que es tener hijos. Estamos muy felices y queremos además mandar un mensaje, cumplir con nuestra función en la prevención para estas fiestas que se avecinan. Así que la doctora Jimena Rioja, que es la directora asociada de pediatría, va a comunicarles y va a comentarles qué es lo que estuvimos pensando acerca de la pirotecnia en estas fiestas. Nosotros queremos extender el mensaje de la Sociedad Argentina de Pediatría, que publicó en su página oficial, que se puede encontrar en internet, todas las medidas que se deben tomar para evitar las lesiones asociadas al uso de pirotecnia. Tenemos una estadística en donde observamos que en los últimos años hay un descenso en el número de accidentes por pirotecnia, gracias a Dios y gracias a las campañas de prevención, pero el objetivo es lograr lesiones cero y pirotecnia cero en el futuro para evitar las lesiones de nuestros niños. Recordamos que los artefactos pirotécnicos producen lesiones en los niños, en los animales y también dañan el medio ambiente. La idea es no usar elementos pirotécnicos. Estos deberían estar usados solamente por instituciones a nivel provincial y a nivel nacional, y no deben ser de uso doméstico. En las estadísticas sabemos que existen entre 3 y 10 personas que pueden presentar lesiones asociadas a pirotecnia cada 100.000 habitantes. En nuestro país hay entre 1.000 y 1.500 pacientes que sufren lesiones cada año, cada fin de año. Y el porcentaje de niños que se ven lesionados es desproporcionalmente alto, ya que el 65% de los lesionados son niños. Y la edad de mayor índice de lesiones es entre los 10 y los 14 años.
También es importante destacar que los varones son los que más se lesionan en la edad de la adolescencia. Esto tiene que ver con hábitos culturales y también con la medición del riesgo y también el uso asociado de alcohol. Lo que tenemos que tomar como sociedad es la responsabilidad y evitar y prohibir el uso de pirotecnia, sobre todo en los niños. Los niños deberían estar a una distancia de 50 metros del elemento explosivo o del uso de pirotecnia, en este caso que todavía la legislación no lo ha prohibido. Tenemos que saber también que todos los elementos pirotécnicos son peligrosos, pero más aún los que no están aprobados. Todos los elementos tienen que estar aprobados por la Dirección General de Fabricaciones Militares y no deberían comprar elementos en la vía pública o en lugares no autorizados. Bueno, la idea es pirotecnia cero. Depende de nosotros, los adultos somos los responsables, pero hay algunas características y algunas indicaciones que se pueden tener en cuenta en este caso, que todavía no está prohibido y todavía no está legislado. Y es que los niños deben estar a 50 metros del uso de elementos pirotécnicos, no se deben usar elementos de vidrio ni hacer explosiones dentro de elementos metálicos o de vidrios, ya que la explosión de estos elementos también pueden provocar lesiones cortantes. Las lesiones más frecuentes son quemaduras, que puede ser tanto de la persona que está usando el elemento pirotécnico como las que están presenciando el uso. El 50% de los casos y de los accidentes de niños están presenciando el uso de pirotecnia y por eso pueden tener las consecuencias de las lesiones. Ya les decía, lo más frecuente son las quemaduras y también las lesiones de los miembros, de las manos, de los dedos y también las lesiones oculares, que pueden ser por quemaduras, pueden ser, la mayoría son lesiones leves, pero también pueden ser muy graves como pérdida de el globo ocular. Bueno, si quieren entrar en la página de la Sociedad Argentina de Pediatría, están todos estos datos en internet. Y nosotros como institución nos vemos en la responsabilidad de informar para evitar las lesiones en nuestros niños. Como institución nosotros igualmente estamos preparados para recibir pacientes lesionados por pirotecnia. La idea es pirotecnia cero, que los adultos seamos responsables, pero en el caso de que haya lesionados por pirotecnia, el Hospital Materno Infantil está preparado para estos acontecimientos. Nos preparamos para la guardia del 24 y del 25 y del 31 de diciembre y el 1 de enero. Están disponibles 4 médicos de guardia. En la guardia central tenemos 2 cirujanos, uno de guardia activa y uno de guardia pasiva. Se prepararon cajas especiales para la atención inmediata de los pacientes con quemaduras y también se prepararon kits de oftalmología para el uso en los pacientes que tengan lesiones oftalmológicas. Estos kits fueron preparados en el caso de cirugía por el equipo de cirugía plástica a cargo del doctor Herboso y el equipo de oftalmología, los oftalmólogos del hospital, asesorados con el personal de farmacia, asesoraron al personal de farmacia para también la preparación de los kits de oftalmología. El Hospital Materno Infantil está preparado para recibir pacientes con lesiones por pirotecnia. Pero bueno, la idea es la prevención y pasar estas fiestas con pirotecnia cero. Un resumen de lo que hablamos sobre prevención de pirotecnia serían las pautas principales, es que los niños no deben usar pirotecnia, que no se debe guardar la pirotecnia en el domicilio, en lugares que tengan altas temperaturas, no se debe guardar pirotecnia tampoco en los bolsillos, no se debe usar pirotecnia dentro de elementos metálicos o de vidrio, y los niños no deben usar bajo ningún punto de vista pirotecnia aunque estén con la supervisión de un adulto, porque la explosión no da tiempo para evitar las lesiones.
Momento de presentarte la revista de Mundo Bebé, la de este mes, que recordá que es diciembre y enero, es bimestral, así que la podés encontrar durante estos 2 meses en todos los comercios y consultorios adheridos a nuestra revista, y ahí podés leer cada una de las notas asesoradas, firmadas por especialistas súper recomendables, de total confianza, y además podés encontrar en nuestra guía de profesionales las especialidades que vos necesités, con sus datos, con sus teléfonos, para poder así acudir al especialista necesario. No te pierdas la revista de Mundo Bebé, que va a terminar y empezar el año junto con todos ustedes, y si no, también la podés mirar en nuestras redes sociales de manera online, y ahí podés ir buscando cada una de las notas que más te interesan en Mundo Bebé. Final de este bloque, Vichy, último corte. El último corte del programa. Bueno, siga con Canal 7, ya vuelve Mundo Bebé. Muy bien, si vos querés volver a ver este programa, si te perdiste alguna de las entrevistas anteriores, podés entrar en nuestro canal de YouTube y ver María todo. del Valle Fermi, Muy programa bien. emitido, ¿no? Mañana también repetimos. El de hoy, mañana domingo a las 10 de la mañana. Perfecto. Y estamos en vivo por Facebook, por internet. Nos podés encontrar desde el lugar en donde estés, en el Facebook de Somos Jujuy, en el Facebook de Mundo Bebé Contenidos. Vichy. También tenemos Twitter, MBB Oficial, Instagram, Valle-Fermi. Muy bien. Buscanos. Exactamente. Vamos a seguir con nuestro programa y la vamos a presentar a la doctora María Virginia Burgueser. Ella es médica especialista en anatomopatología. Ustedes ya la conocen, es parte integrante de nuestro Mundo Bebé, y es esta doctora que nos va a ir ayudando desde el silencio, o desde el laboratorio, desde la soledad, a afrontar enfermedades, a prevenir enfermedades, a por ahí descartar diagnósticos. Por ahí los médicos tienen 2 o 3 opciones, dudas, y con la opinión, con los estudios específicos, podemos llegar a un diagnóstico certero. Bienvenida, Virginia, muchas gracias por estar. Gracias, muchas gracias. Sí, estamos detrás de escena, eso es lo que yo suelo decir, que muchas veces al estar en un laboratorio el paciente no nos conoce, pero bueno, finalmente vemos la biopsia y finalmente lo que hacemos es dar un diagnóstico en base a lo que vemos, en base, también respondiendo un poco a las preguntas del médico. A veces pregunta si es una inflamación, si es una neoplasia, si es benigna o maligna. Tratamos de responder esas cuestiones. Básicamente lo más importante... ¿Neoplasia qué es? Neoplasia es cualquier crecimiento que es, digamos, tumoral o... de células, que puede ser benigna o maligna, o sea, no necesariamente... Un crecimiento que no estaba esperado. No, es un crecimiento exagerado, generalmente uno lo dice, que habla de que es la misma célula la que está proliferando, entonces habla de una clonalidad, pero puede ser una neoplasia benigna, como un lipoma, que es lo común en tenerlo, o una neoplasia maligna, como un carcinoma. O sea que neoplasia no es maligno. Claro, el carcinoma o el cáncer sí es maligno. Eso es maligno. Bien. No nos tienen que asustar, digamos, ver estas palabras. No, porque, neoplasia es un término bien médico, pero se usa, muchas veces uno lo usa para tratar de no decir cáncer, porque es un poco más chocante. Pero hay que tener en cuenta que neoplasia es todo crecimiento que una célula tiene en forma exagerada, pero no necesariamente es algo que va a ser maligno y que va a comprometer la vida del paciente, no. Bien. Y si nosotros ustedes descubren, informan al médico, descartan algunas enfermedades, también pueden prevenir otras enfermedades o inducir, por ahora está todo bien, pero quizá más adelante. Sí, uno lo que hace es leer la biopsia, o sea, hacemos una lectura que no implica solo verlo, sino también, tener todo un conocimiento, un background de conocimiento que nos permite decir que hay algunos indicios que nos hacen pensar que esto podría, por ejemplo, si tenemos una gastritis importante por el Helicobacter pylori,
que es una bacteria que afecta, lo tenemos todos, pero en general cuando produce enfermedad produce una gastritis importante. Muchas veces uno va, se hace una endoscopía, la infección por Helicobacter pylori puede generar después un linfoma gástrico, que en general son de bajo grado, no son linfomas agresivos, pero eso ya es una neoplasia, un tumor maligno, y lo puede predisponer a que se forme ese tumor. Entonces uno empieza a ver que cómo es esa inflamación y a ver qué puede estar en una etapa previa. Sugiere que se lo trate, que se lo controle, que se vuelva a hacer en 2 o 3 meses, porque si bien con el tratamiento del Helicobacter pylori uno en general cura al paciente, pero bueno, hay que tener en cuenta que se tiene que tratar, que después tiene que responder al tratamiento. O sea que ahí podemos tener un acercamiento. Después, por ejemplo, tenemos pólipos de colon, sacan adenomas. No es lo mismo tener un adenoma que tener 20, ¿no? Entonces hay pacientes que tienen una historia familiar muy importante de cáncer de colon, que los padres o la madre ha tenido. Se les sugiere que se hagan colonoscopías. Bueno, se resecan los pólipos y uno puede ver en el pólipo si es una lesión precursora de un cáncer o no. O sea, eso si no quiere... no se desarrolló, puede llegar a... Lo que hay que hacer es que si lo sacaron todo, bueno, ese pólipo no está más, pero puede haber otros. Entonces, bueno, siempre teniendo en cuenta el caso en particular, pero a veces el pólipo tiene alguna transformación que no es que sea tan benigno, tan precursor. Hay que sacarlo más completo, bueno, todo eso lo tenemos que tener en cuenta. Tenemos que seguir ciertos estándares para informar. Si bien no todos informamos igual, hay estándares, hay cuestiones que tenemos que poner, que el médico quiere saber. Bueno, y siempre aparecen más cosas cuando vamos a los congresos y a los cursos, siempre hay algo más nuevo que hay que estar estudiando todo el tiempo, ¿no? Actualizándose todo el tiempo. Vos ponías como ejemplo recién la gastritis, que es yo creo que una de las enfermedades que está afectando cada vez más, ¿no? O se escucha o uno se la autodiagnostica, o bueno, está como muy en auge, muy manoseada, digamos, por la sociedad, pero que es muy llamativo que desde un dolor porque no sé qué comí, pero me cayó mal, o renegué en el momento que estaba comiendo, recibí una llamada, renegué en la casa, lo que sea, y se me transformó en dolor. Y estaba comiendo lo mismo de siempre. Y esto que dejamos estar, vamos tarde a hacer un tratamiento y después no lo llevamos a cabo, puede transformarse en una enfermedad mucho más grave. Sí, creo que no todos nos enfermamos de la misma manera, ni todos. Puede ser que yo nunca me controle y que nunca tenga un cáncer de nada, y puede ser que está esa persona que se controla todos los años y de repente uno de los años aparece un cáncer de mama y uno dice, pero ¿cómo si yo me controlé todos los años? Bueno, hay situaciones que no podemos explicar, ¿sí? O sea, no hay que fumar. Eso está claro, pero hay gente que no fuma y que aún así tiene cáncer de pulmón. Entonces a esas personas es mucho más difícil explicarles por qué. Pero bueno, más allá de eso, yo creo que está bien, digamos, o sea, la base de toda prevención es que uno tenga hábitos saludables. Porque yo cuando llego a prevenir como patóloga, ya estamos en una prevención secundaria, no sería tan primaria. Entonces, siempre uno tiene que... yo cuando voy a las punciones trato de que controlo punciones de distintos órganos, de tiroides, de glándulas salivales o de masas que aparecen. Siempre pregunto, bueno, trato de hablar con el paciente y a veces te dicen que fuman, otros cuando dicen que fuman uno trata de ver si es un tabaquista severo o no. Y bueno, muchas veces sabiendo ese antecedente uno se orienta mucho más y sabe que puede tener que ver con eso. Pero el paciente en ese momento es probable que no deje de fumar, ya tenemos una situación complicada, porque si ya tiene un tumor en el cuello, no estamos bien. Pero bueno, o sea, hay que ver cada situación.
tenemos casos en los que aparece el tumor y el paciente te pregunta, ¿es la contaminación ambiental? ¿Es el tabaquismo pasivo? Y yo no lo sé, o sea, no hay muchas hipótesis que no voy a compartir con el paciente porque en realidad nada está comprobado. Claro. Hay ciertas cosas que sí están comprobadas, pero hay otras que están relacionadas con los genes que tenemos, con la expresión de nuestros genes, bueno, el estrés es algo que... Con el estilo de vida, ¿no? Con el estilo de vida. El estrés es, si bien es como un término que uno lo tiene como bueno, una cuestión emocional, sí. En realidad puede de muchas formas producir enfermedad. Claro. Y básicamente uno empieza a preguntar y lo que había era estrés. Y bueno, eso afecta orgánicamente, no solo funcional, orgánicamente al organismo y bueno. Puede ser el disparador de esto que vos decías, es una célula que si bien no está desarrollada puede ser precursora de cierta enfermedad, entonces puede ser como el disparador, ¿no? De esto. Sí, en los tiempos que corren el estrés yo creo que es uno de los factores más importantes para desarrollar ciertas enfermedades. Claro. Y bueno, es muy difícil parar y decir, tomarse las cosas con más calma cuando todo el mundo corre, ¿no? Claro, totalmente. Bueno. Sí, uno puede decir, bueno, me operaron de vesícula, de apéndice, ya no lo tengo más, entonces no me importa si estaba con algo o si no, bueno, la cuestión es que a mí ya no me duele, entonces sigo para adelante, ¿no? Pero puede también tener que ver con la enfermedad de otro órgano, puede mostrarnos algo más, por más que ya el apéndice no lo vamos a recuperar. Y sí, muchas veces, bueno, el apéndice se opera y es porque está inflamado, pero he tenido casos y he sabido de casos en los que hay un linfoma en el apéndice, que no se originó ahí, sino que está en otro lado. O el cáncer de mama a veces llega a órganos en el abdomen y puede comprometerlos mucho tiempo después de que fue operada. Entonces la vesícula en realidad no tiene un cáncer de vesícula, sino que es la mama que vino y... Claro. Y bueno, son cosas que uno encuentra, no son las más frecuentes, lo mismo que un cáncer de vesícula no es lo más frecuente, pero está... y uno cuando encuentra eso tiene que avisarle al paciente. El paciente tiene que estar en contacto con su informe, tiene que ir a ver a su médico, avisarle al paciente, al médico, al familiar, porque implica ya una cuestión, o sea, más allá de que no tiene más la vesícula o el apéndice, hay algo que nos hace que se va a tener que controlar. Pero más allá de eso, aunque no tuviera nada, yo soy partidaria de que es mío ese informe del paciente, que deberíamos retirarlo. Totalmente. Pero bueno, no es todavía algo que esté culturizado. Bueno, pero está bueno que lo podamos ir, ¿no? Sí, esa es la idea. Y dándole bolilla, porque muchas veces en esto de la gastritis pasa con que voy, me hago el estudio, hago el tratamiento, busco la biopsia y después era la recomendación volver a los 6 meses, ¿no? Por lo menos volver a mi médico como para decirle, tenía esto y ahora me siento bien, pero bueno, por las dudas vuelvo y vemos ahí si hacemos qué camino tomar. Pero bueno, tomar las riendas de los controles y de la salud de cada uno. Sí, en realidad si uno se siente bien es mucho más difícil que haga los controles, salvo que haya algo que le preocupe mucho. O hay ciertas personalidades que es como que tienen esa premisa, pero si no, uno se siente bien y siempre cuando se siente mal aparece la necesidad de ir al médico. Claro. Pero bueno, siempre yo recomiendo que hay ciertos médicos a los que hay que ir anualmente, especialmente a partir de ciertas edades o por ciertos antecedentes, a hacerse los controles que eventualmente van a terminar en una biopsia. ¿O no? Bien. Quizás no hay que tenerle miedo, ¿no? A la biopsia, porque suena como fuerte, suena como grave, pero en realidad es un estudio un poquito más profundo de los muchos que hacemos, el sacarse sangre, un examen de rutina, digamos, de orina, que puede ser. Bueno,
en este caso es una célula de nuestro cuerpo, pero sigue el mismo camino, el descartar enfermedades y ayudar a un diagnóstico. La biopsia tiene como una connotación que genera ansiedad. No en todos, pero en la mayoría de los pacientes genera ansiedad porque te sacaron algo. Claro. Y vos, aunque ya te dijo el médico que probablemente sea un lunar benigno, que hace muchos años que uno lo tiene, se lo saca por una cuestión estética, pero ya se hizo la biopsia, se mandó al laboratorio, te dijeron que volvieras en 10 días y te pusiste nervioso. Sí. Porque querés ver, ya te lo dijeron, vos sabés que hace mucho que lo tenés, probablemente sea benigno, necesitas verlo escrito. Entonces muchas veces el paciente llega a buscar el informe y yo le digo, está todo bien, señora, y es un alivio que sienten. Claro. Y vos decís, es que es el hecho de que le sacaron una biopsia y lo llevaron a estudiar. Muchas veces, hace mucho tiempo, había cosas que se tiraban a la basura. Por ejemplo, esos quistes que a veces nos salen en el cuello, bueno, se tiran porque uno sabe que es un quiste sebáceo que se llama y no se estudia. Bueno, ahora se estudia todo. Claro. Se estudia el quiste sebáceo, se estudia el saco herniario, se estudia todo. La vez pasada hablábamos en otra oportunidad con un cirujano especialista en cirugía estética y él de la reducción mamaria. Y él decía, todo el material que se saca de esa reducción mamaria se manda, ¿no?, a hacer una biopsia por protocolo médico. Claro, porque es muy probable que solo sea tejido mamario en exceso, pero hay que ver si no hay ahí ningún tumor y tratar, bueno, uno nunca, la verdad es que todo se estudia. Sí, se estudia todo porque puede pasar que no es lo más común, pero si uno es el 1% de esos casos, para vos es el todo, es el 100%, puede pasar que sacaron mama que era excesiva y apareció un pequeño carcinoma y bueno, no es lo mismo que no tener nada, pero en general depende el grado de alarma que tenga el paciente y depende de lo que el médico le diga, ¿no? A veces el médico subestima un poco la biopsia, a veces no, pero en general... Pero no hay que tenerle miedo, hay que retirarla y hay que esperarla, ¿cuántos días? Y eso en realidad depende, es como que es variable, entre 7 a 10 días digo yo en lo que es rutina. Muchas veces el paciente está nervioso o va a haber una conducta que se va a tomar a partir del resultado, se va a operar o se va a hacer algún estudio sobre ese tejido, entonces uno en ese caso lo puede tener en 2, 3 días, o sea, hacerlo más rápido. Siempre que sean cosas pequeñas, ya cuando es una pieza quirúrgica, que son cosas más grandes, eso puede llevar, hay un tiempo de fijación, bueno, hay un procesamiento que requiere que cumplamos los tiempos, porque si no podemos arruinar la biopsia. Claro. Pero en general 7 a 10 días y después tenemos las situaciones donde hay una urgencia que tratamos de hacerlo en menor tiempo y después las situaciones donde es rarísimo lo que vemos, no sabemos bien cómo se llama y tenemos que estudiar. Claro. En ese caso podemos demorarnos un poco más. Bien, a tener paciencia y a no tenerle miedo por sobre todas las cosas, ¿no? Porque suena como una palabra como más complicada, pero bueno, es un estudio más que nos va a ayudar al médico a tomar una conducta, un tratamiento y a nosotros a quedarnos mucho más tranquilos. Sí. Exactamente. Yo creo que... Muchísimas gracias por haber venido. Es un placer siempre recibirte en Mundo Bebé. Gracias a vos y cuando quieras. Muchas gracias. ¿Te pueden encontrar en? Me pueden encontrar en CEDAP, que es el lugar donde trabajo, en la calle San Martín 662. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias a vos. Vichy, hemos llegado al final de un programa más en este Mundo Bebé, en este ciclo. Nos queda uno. Nos queda el último. Nos queda el último. Bueno, hoy, 23 de diciembre, llegamos al final de esta emisión. La propuesta el próximo sábado, como Pero siempre. ponele voluntad, Vichy, al 23 de diciembre. No, es que ya nos emocionamos, el espíritu navideño. Ya estabas cansado antes de festejar. ¿Viste? Cuídense, ámense, ríanse, abrácense y jueguen mucho con sus hijos. Que Dios los bendiga. Feliz Navidad.